el camino de los granos, para entender un poquito cómo es todo el proceso y muchos conceptos que siempre escuchamos en torno a la comercialización, en particular de soja, pero que es un común denominador de los distintos granos. Vamos a empezar con la primera parte. El productor cosecha, ¿no? Hace poquito el productor cosechó el trigo. Tiene ese grano en la cosechadora. Ahí el productor tiene dos opciones iniciales. A esa producción la guarda en un silo, pueden ser los silos metálicos que siempre vimos por la ruta, o los silo bolsa con esas grandes bolsas blancas que vemos en la ruta. Esa es la primera opción que tiene el productor de guardar la producción en su propio establecimiento. O cargarla a un camión y ese camión mandarlo a una cooperativa, a un acopio, a un exportador o a lo que se le suele llamar en la cadena agroindustrial un consumo, que básicamente ¿qué es? Una agroindustria que consume esa producción. En el caso del trigo, un molino harinero, en el caso del maíz, una planta de bioetanol, una granja de cerdos, una granja de pollos, un feedlot, entre muchísimos otros consumos que podemos tener. Cuando el productor cargó esa producción en ese camión y la envió, tiene dos alternativas nuevamente. Vende la producción a un precio hecho, entregó tantas toneladas, a X precio del día, recibe el cobro y ahí se acabó la cuestión, o tiene una segunda opción, que es entrega con precio fijar, que también es un término que se escucha mucho. Básicamente, el productor entrega la producción y se comprometen, el comprador y el vendedor, a fijar el precio cuando el productor necesite en el futuro. Muchas veces con algunas restricciones de hasta cuándo, etc. Pero en este caso, el productor se reserva el derecho de ponerle precio y tipo de cambio cuando quiera. Básicamente porque está entregando por una necesidad logística. Por el contrario, tiene que agarrar, meterlo en un silo bolsa, eso cuesta cerca de $10 por tonelada. Entonces, por una cuestión logística, decide entregarlo, pero sin fijar el precio en el día de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese dinero lo va a necesitar para comprar fertilizante, para comprar semillas, para pagar siembra dentro de 6 meses. Entonces, ese es el segundo punto. Ese camión, ahora sigamos avanzando en la cadena, llega a un acopio, llega a una exportación. El exportador ahí decide exportarlo, puede ser como grano, si pensamos en el caso del trigo, del maíz, de la soja. Mucha de la soja en realidad se procesa y se exporta como aceite o como harina, básicamente el crushing, que significa la molienda, y ese grano se termina dividiendo en básicamente una parte líquida, que es el aceite, y una parte sólida, que es la harina. Y ahí viene el proceso de exportación. Eso se sube al barco, se exporta y el exportador cobra. Pero ahí en medio, el exportador, y esto es algo de Argentina, no de todos los países, declara la exportación, la DJB. Declara que va a exportar algo. Para, ¿qué me decís de allá? Yo acá. A ver, vení, te espero, más información. Acá estoy, mira, así que ojo con lo que vas a decir porque no te escuché de camino. Yo menos trepidado que vos ahí afuera, pero... Muchas gracias por invitarme a tu nuevo programa. A mi living acá, muy cómodo. Bueno, ¿qué estábamos viendo? Perdón. No, estamos justamente hablando de la declaración jurada de ventas de exportación que durante el 2025 se escuchó muchas veces ante la eliminación temporal de retenciones que tuvimos en el mes de septiembre, la baja temporal de retenciones que vencía a fines de junio, donde los exportadores se apuraron a declarar aunque fueran a embarcar después. ¿Por qué? Porque en la declaración se pagan los derechos de exportación. Para entrar en lo que fue el cupo de eliminación temporal de retenciones, debían ingresar los dólares a los 15 días. Pero bueno, eso como para explicar un poquito todo el camino que hacen los granos, desde que el productor lo cosecha hasta la exportación, con las distintas alternativas que van teniendo los productores y las distintas etapas de la comercialización a lo largo de esa cadena. ¿Ves una estabilidad más marcada que el año anterior, lo que queda, estamos arrancando en el 2026, en cuestiones de bajas de retenciones, en cuestiones de parches en la economía y demás? ¿Qué es lo que estás viendo? Con derecho de exportación sí veo más estabilidad. Hizo bastante ruido en su momento en septiembre la eliminación temporal de retenciones. Recordemos que duró, su efectividad fue de 3 días. 72 horas. Exactamente. Exactamente, porque lo que estábamos diciendo recién, los exportadores se apuraron a declarar para quedarse con mayor cupo. Pero bueno, una medida como esa la veo muy difícil en este 2026, con presiones cambiarias mucho más relajadas. Recordemos, eso fue una medida principalmente cambiaria. El gobierno
estaba en un inicio de una corrida cambiaria y trató de hacer eso, se le sumó... y lo hizo bien, le salió bien. Sí, se sumó el acuerdo, el swap con Estados Unidos, y entre esas dos cosas trajeron calma al mercado, después vinieron las elecciones, bajó el riesgo país, pasaron muchas cosas positivas después de eso en términos cambiarios, en términos financieros. Entonces, yo creo que una medida de corte cambiario para las retenciones, creo que está más, es mucho más improbable, por lo tanto, hay más estabilidad por ese lado. Con la baja de 2 puntos que tuvimos a inicios de diciembre, ya también se manda una señal. Ojo, las bajas que sigan ya no son temporales, porque se anunció como efectiva, permanente. Ya no son temporales, porque eso también había hecho ruido con la temporal que se había implementado a fines de enero, que duraba hasta fines de junio, que después tuvimos 3 semanas sin nada y después se hizo permanente. Entonces ya no son temporales, sino que son fijas y pueden ser de pocos puntos, en este caso 2. ¿Por qué digo eso? Porque una baja de 7 puntos, en el caso de soja, pensemos, es un impacto de casi $30 por tonelada. Cuando se empieza a generar cierta expectativa, ¿qué iba a pasar en este 2026 si no pasaba nada en diciembre? Y todo el mundo iba a esperar, che, cuando vaya Milei a la Expo de Palermo va a anunciar algo, o va a ser en septiembre, y eso iba a empezar a meter ruido en el mercado de granos. Los productores iban a dejar de vender esperando eso porque es bastante dinero, digamos. Entonces creo que con eso se da una señal de más estabilidad hacia adelante. ¿Qué otra cuestión estás viendo hacia adelante que marque diferencia con el año pasado? Bueno, vamos a ver qué pasa con los precios, pero que estamos arrancando este 2026 bastante mejor que el 2025 en términos tanto de precio nominal, de precio efectivo, como de expectativas hacia adelante. Así que creo que en esos términos va a ser mejor. Vamos a ver cómo se sigue comportando el clima. Siempre el verano, siempre enero es un mes que a veces nos mete sus sustos con muchos calores, con pocas lluvias, sí, claro, pero que después vemos lo que pasa en febrero, marzo, se termina acomodando, ¿no? Eso me hace acordar a lo que fue justamente el enero del 2025, que nos metió un lindo susto, parecía que teníamos una sequía, había pocas lluvias, mucho calor, era un secador de pelo el clima, eso generó mucha preocupación. De hecho, hablando de retención y lo que mencionábamos recién, fue una de las cosas que motorizó una baja rápida de las retenciones a fines de enero, porque teníamos ese contexto. Bueno, yo creo que hoy hay que ver de nuevo lo que pasa con el clima, nunca sabemos, pero creo que la situación es está un poquito mejor. Estimado, el que está un poquito mejor es usted, que cada día le sale también que la producción general le ha dado un living para usted solo. Me deja entrar solo a la mitad. Si fuera de noche falta el whisky acá, pero bueno, estamos con el agua. Bueno, tendríamos que hacer la versión nocturna en algún momento. No lo descarte para invierno. Para invierno puede ser, ¿eh? Es un buen compañero. No sé cómo estamos de tiempo para hablar de estacionalidad, que era otro tema que quería aprovechar. En esto, viste, que tratamos de explicar un poquito para que se entiendan algunas cosas. No se puede sembrar y cosechar todo en cualquier momento, ¿no? El clima determina esos momentos. Decíamos recién, hace poquito se cosechó el trigo, que se cosecha en diciembre. El trigo es un cultivo de invierno porque se siembra en invierno. Así es. El trigo se siembra en junio, julio. Acá también vale la pena mencionar que, como tenemos una amplitud geográfica muy grande en Argentina y térmica, hay diferencias entre provincia y provincia, pero por ejemplo en el caso de Córdoba, eso es lo que yo conozco, vos podés sumar algo de Entre Ríos, el trigo se siembra en junio, julio, se cosecha en diciembre. Al igual que la cebada, son cultivos de invierno. Clarísimo. Y después vienen los cultivos de verano, que son los que se sembraron hacia fines de 2025. Y acá te voy a introducir después 2 cositas. Soja y maíz. Soja y maíz y girasol. La soja de primera, después vamos a hablar qué significa de primera y segunda. La soja de primera se siembra alrededor de septiembre, octubre, noviembre. La de segunda en diciembre. El maíz temprano se siembra, en el caso de Córdoba, en septiembre, octubre, se cosecha en abril, mayo. Y el tardío se siembra en diciembre y se cosecha en junio y julio. Ahora, ¿qué significa soja de primera y segunda? ¿Y qué significa maíz temprano y tardío? Lo de soja de primera y segunda es muy fácil. Los dos son fáciles en realidad porque los dice el propio nombre. Soja de primera significa que es el primer cultivo de la campaña. Es decir, cuando la sembrás septiembre, octubre, noviembre, no tuvo un cultivo en invierno. Mientras que la soja de segunda
es el segundo cultivo de la campaña, viene después del trigo. Entonces, un campo que recién decíamos se cosechó en noviembre-diciembre, después se le sembró la soja. Esa es la soja de segunda. Un campo que antes tuvo trigo. Trigo, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver con la aptitud para hacer trigo. No se puede hacer trigo en todo el país. Entonces, en las zonas que se hace trigo, como el sudeste de la provincia de Buenos Aires o la zona núcleo, es donde normalmente se hace soja de segunda porque antes tuviste trigo. En otras zonas, donde normalmente no se hace trigo, digo normalmente porque hay años llovedores como el que tuvimos, o inviernos llovedores como el que tuvimos el invierno pasado, que nos dejó una cosecha récord de trigo, se hizo trigo en algunas zonas que no se hace todos los años, que se decide de acuerdo a cómo viene el trigo, Pero porque el era un año clima, el excepcional. agua, exactamente. Entonces, eso es soja de primera. Soja de primera no tuvo trigo antes, soja de segunda tuvo trigo antes. Con periodos mucho más largos. Contémosles, tenemos que traer algún técnico invitado para que cuente cómo es el comportamiento de las plantas, ¿no? Cuando es de primera, al igual que el maíz temprano, tiene todo un ciclo evolutivo muchísimo más largo y tiene su ajedrez de la fecha, la cantidad de sol, las temperaturas, las floraciones y demás, ¿no? Es un cultivo más extenso también. Exactamente, los ciclo largo y ciclo corto Exacto. que se adecúan al clima también de cada Porque región. cosechar, tenés que cosechar, digamos. Cosechar no difiere tanto la fecha de cosecha, sí de siembra. Entonces, ahí achicás los ciclos. Exactamente, exactamente, porque la llegada de las heladas es lo que te marca el fin Olvidate. de los cultivos de verano, entrando justamente, como decimos, abril, mayo, junio. No, y ahí te iba a decir otra cosa, el doble cultivo, que también es un término que se usa mucho, es esto, básicamente que se haga trigo y se haga soja Exacto. de segunda. Y el maíz temprano y el maíz tardío dependen básicamente ya no del cultivo previo, tanto como lo que mencionábamos recién, sino que básicamente por una cuestión climática. Normalmente lo que se hacía era el maíz temprano, que se empezaba a sembrar en septiembre, Se hacía octubre. maíz. Se hacía Escalonado, maíz. depende de la zona, tal fecha. Exactamente. Eso hace que algunas zonas que reciben menos agua, están expuestas a mayor calor, el cultivo llegara muy expuesto hacia el verano, principalmente hacia enero, por eso decía recién, es uno de los meses claves, llegaba muy expuesto. Entonces, con la investigación genética se empezaron a desarrollar maíces tardíos, que básicamente en vez de sembrarse en septiembre-octubre, se siembran en diciembre y Enero. en algunos casos enero, tal cual, y hace que el cultivo todavía esté arrancando en esos momentos más complicados, muchas veces de enero. Entonces, y hoy ya es una cuestión geográfica. En la zona núcleo de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, se hace el temprano normalmente. Si nos vamos hacia el oeste, Río Cuarto, San Luis, que empieza a faltar agua, se hace el tardío. Y después, de acuerdo a la disponibilidad de agua, si estos años que tuvimos buena disponibilidad de agua, cuando empezó la época de siembra, también algún productor más allá de la zona podía decidir irse por un temprano para aprovechar el agua que había. Exacto. O por irse por un tardío cuando falta un poco el agua.